¿Las películas violentas nos hacen violentos? François Truffaut dijo que es imposible hacer una película realmente antibélica, ya que la propia representación de la guerra causa fascinación. Y es verdad, las películas como La chaqueta metálica o Apocalipsis Now muestran las consecuencias de la guerra en el ser humano, pero al mismo tiempo tienen un componente estilístico y artístico que causa fascinación en el espectador, y nos metemos dentro de la guerra no como realidad, sino como espectáculo lleno de tensión, drama y terror. 2023 ha sido un año en el que la violencia ha estado muy presente, ya sean casos de violencia de género, asesinatos en las guerras, violencia callejera o muchos otros casos. Como siempre pasa en el arte, es inevitable que la realidad social se vea reflejada en él, y justo este 2023 hemos tenido varias películas que sirven para analizar la representación de la violencia. Para este análisis he elegido Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, Oppenheimer de Christopher Nolan, The Killer de David Fincher y John Wick 4 de Chad Stahelski. Estas 4 películas se pueden dividir en 2 categorías, las que representan la violencia de la vida real y las que representan la violencia ficticia. Empecemos con la violencia real, en específico con Oppenheimer. La película relata la vida de Robert J. Oppenheimer, un científico que durante la Segunda Guerra Mundial desarrolló la bomba nuclear que se utilizó para el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. La película tiene partes en color y en blanco y negro. Las de color son desde el punto de vista de Oppenheimer, una visión subjetiva de los hechos que distorsiona la realidad. Nolan consigue que sintamos su fascinación en la primera prueba de la bomba y su culpa al ver las consecuencias. Las partes en blanco y negro son desde el punto de vista de Lewis Strauss, un político conservador que tras los bombardeos acusa a Oppenheimer de haber dado la bomba a los comunistas. Estos segmentos son una versión más objetiva de los hechos. La película no sucede en el campo de guerra, ni en las calles destrozadas de las ciudades japonesas, sino que ocurre en despachos, oficinas y laboratorios en la que los hombres trajeados deciden el destino de la vida de millones de personas. Nolan en esta película nos habla sobre la banalidad del mal, un término filosófico acuñado por Hannah Arendt al acudir a los juicios de Nuremberg. Habla sobre cómo un sistema de poder político puede tribalizar el exterminio de seres humanos cuando se realiza como un procedimiento burocrático ejecutado por funcionarios incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales de sus actos. Uno de los momentos más terroríficos de la película es cuando un grupo de hombres decide dónde tirar las bombas en las ciudades japonesas, y uno de ellos dice esto. I've taken Kyoto off the list due to its cultural significance to the Japanese people. Also, my wife and I honeymooned there. It's a magnificent city. El egoísmo y la indiferencia a la hora de decidir sobre la vida de la gente inocente es la representación más clara de este mal. Oppenheimer fue un genio tan obsesionado con ver dónde podía llegar la ciencia que no se paró a pensar en las consecuencias que podía tener. A Oppenheimer le llaman el Prometeo americano, como la figura mitológica que le dio el fuego a la humanidad y luego fue condenado a arder como castigo. No solo Oppenheimer creó un arma de destrucción masiva que llegó a manos de los enemigos, sino que la culpa de estos asesinatos le atormentan. Al final de la película, dentro de su mente, solo imágenes de la Tierra siendo destruida y de la muerte apoderándose de todo. Killers of the Flower Moon relata los asesinatos al pueblo Osage, un poblado indio que al encontrar petróleo se convirtió en el pueblo más rico per cápita del mundo. Por esto mismo, muchos hombres blancos se aprovecharon de la situación y se casaban con las mujeres Osage para acceder al dinero. La situación se descontrola cuando comienza a haber un gran número de asesinatos, de forma que los maridos blancos se quedan con la riqueza. Martin Scorsese no cuenta la historia desde el punto de vista de Molly, una de las mujeres Osage, sino que lo cuenta desde el punto de vista de Ernest, su marido blanco y uno de los asesinos. Scorsese sabe que la historia del pueblo Osage debería ser contada por el pueblo Osage, no por él. Sin embargo, la historia de Ernest, un asesino sin escrúpulos que representa a la perfección los crímenes cometidos por la gente blanca y que han sido ignorados en la historia, encaja totalmente en la filmografía del director. Ernest es tonto, es una parte esencial de su personaje. No toma decisiones por sí mismo, sino que lo hace por lo que dice su tío, interpretado por Robert De Niro. Este personaje es la maldad personificada, no ve a las personas como seres humanos, sino como bolsas de dinero. Él es el que idea todos los asesinatos, incluidos los de la familia de Molly. Ernest no tiene la capacidad de ejercer la violencia por cuenta propia, pero sin embargo no sabe negarse a hacerlo por los demás. Él realmente cree amar a Molly, pero sin embargo no tiene reparo en formar parte de un plan para asesinar a sus hermanas. Ernest se dedica a contratar asesinos, comprar explosivos, organizar los asesinatos, aunque nunca sea él el que pulse el gatillo. Uno de los momentos más devastadores de la película es cuando Ernest causa una explosión que asesina a la hermana y al cuñado de Molly. Ernest llega a la escena del crimen únicamente para ver a las víctimas agonizando. Durante este momento en la cara de Ernest podemos ver un ápice de culpa, especialmente cuando llega a casa y se encuentra a Molly llorando. Sin embargo, esto no le frena y continúa asesinando al pueblo Osage como si nada. Llega al punto de ir envenenando lentamente a su mujer para que caiga enferma y muera. Cuando el FBI interviene en la situación, Ernest decide confesar por supuesto amor a Molly, pero realmente es por miedo a que su tío también le asesine a él. Molly confronta a Ernest y decide abandonarle. Aquí es cuando la película corta a una emisión de radio en la que los locutores relatan los acontecimientos de la película, narrando la intervención del FBI. Se recrean los efectos de sonido y se le da mucha importancia al contar cuál fue el destino de estos personajes. El último locutor que entra en escena es el propio Martin Scorsese, que habla
habla sobre la prematura muerte de Molly y cómo los asesinatos de su familia nunca se mencionaron en el periódico. Esta secuencia es desgarradora, ya que coge la historia que durante 3 horas hemos vivido como ficticia y acto seguido te recuerda que está basada en hechos reales, que toda esa violencia e injusticia pasó en la realidad y en la sociedad actual sigue habiendo rastro de ello. Scorsese con esta escena reflexiona sobre su propia filmografía y sobre cómo durante toda su carrera ha representado la violencia, a veces de manera estilizada y muchas veces acusado de romantizarla. Recuerda que él no es más que un simple narrador y que la representación cinematográfica de esta violencia, acompañada de una hermosa fotografía, efectos de sonido, terror o suspense, no la hace menos real ni menos horrible. Pasemos a la violencia ficticia, empezando con John Wick 4, la última entrega de la saga que trata sobre un asesino a sueldo retirado en la que unos mafiosos matan a su perro, el único recuerdo que le quedaba de su difunta mujer, por lo que John Wick comienza una búsqueda y asesina a todas las personas que estén mínimamente involucradas durante 4 películas. La saga John Wick tiene una violencia hiperestilizada y es el principal atractivo de las películas. Las peleas rodadas sin cortes, iluminadas por luces de neón y con música electrónica es por lo que la gente quiere ver la peli. No es extremadamente gore, pero no huye de la violencia. John Wick no duda en asesinar hasta el último responsable y nosotros queremos que lo haga, ya que no les vemos como seres humanos, sino como enemigos que derrotar. Sin embargo, la película trata de dar un mensaje sobre cómo la violencia termina destrozándote por dentro. John Wick es un hombre que únicamente huye de la violencia cuando muere. Por mucho que haya intentado huir de este mundo y tener una vida normal, siempre termina volviendo, porque necesita la violencia, ya que es lo único que se le da bien, aunque él lo odie. Por otro lado, tenemos The Killer de David Fincher. El protagonista sin nombre, simplemente llamado el asesino, es un sicario que tras fallar un encargo decide volver a su casa, para descubrir que su mujer ha sido agredida por unos sicarios. Al igual que John Wick, decide buscar venganza contra todos los involucrados, pero aquí hay una diferencia clave. El asesino está obsesionado con el proceso, no con el resultado. Toda la película es él organizando metódicamente todos los pasos con un monólogo interior que habla sobre que no siente empatía y que por eso es el mejor asesino que existe. En esta película no importa la violencia, ya que el asesinato en sí dura solo un segundo. Lo que importa es el proceso previo, obsesivo y detallado. La gracia de la película es que pese a ser un asesino obsesionado con la planificación, tiene mala suerte y siempre termina haciendo una chapuza de asesinato. Además, es una persona que ni siquiera cumple con su propio mantra. Habla sobre que únicamente lucha las batallas por las que le pagan y que le da igual todo. Sin embargo, toda la trama se sostiene en que busca venganza por un ser querido. Habla de que no siente empatía, pero no puede evitar sonreír cuando ve a los niños por la calle. Como pasa con Scorsese, la película es una metáfora de la propia carrera de David Fincher, que se hizo famoso haciendo thrillers sobre asesinos y siempre se le ha acusado de ser frío y romantizar la violencia. Al igual que el asesino, su carrera, bajo esa apariencia fría y perfeccionista, oculta verdadera empatía por el ser humano. Y también es una película que básicamente habla sobre cómo se siente David Fincher al ser un hombre de 60 años que dirigió el Club de la Lucha. Estas dos películas se relacionan mucho con los videojuegos. John Wick está organizada por set pieces de acción, que podrían ser los niveles de un videojuego arcade, con sus pequeños enemigos antes de enfrentarse al gran jefe final. La escena del plano cenital parece Hotline Miami. Los enemigos son solo eso, enemigos, y da igual si mata a 1 o a 1000. En cambio, The Killer está organizada en misiones, igual que los juegos como GTA o Hitman. De hecho, la tipografía es igual que la de Hitman. Al igual que los jugadores, el asesino planifica cuidadosamente cómo actuar únicamente para terminar liándola y huyendo de la policía. Los videojuegos siempre han sido acusados de provocar violencia en la gente, pero ya se ha demostrado varias veces que no es el caso. Sí, las películas y los videojuegos violentos nos hacen menos sensibles a la violencia, pero también el telediario. La anestesia del telediario es un fenómeno que dice que si vemos crímenes atroces en las noticias todos los días, nos terminamos acostumbrando a ellos, y esto les resta impacto. Sin embargo, las noticias solo informan, y el cine es un medio artístico. Las películas pueden representar la violencia de forma épica y estilizada, o de forma patética y fría. No es menos válido y solo es un recurso más para contar una historia, ya sea de redención o de psicopatía. Sin embargo, hay películas como Oppenheimer o Killers of the Flower Moon que se esfuerzan en representar la violencia como algo repulsivo y horrible, pero sobre todo como algo que existe en la realidad, y que por mucho que cerremos los ojos e intentemos ignorar, no se va a ir.